Bueno, hermanos, bienvenidos esta tarde a este servicio. Y mientras abren sus Biblias en Lucas, el capítulo 12, solo darles a conocer una pequeña noticia que no es nuestra, es de Los Ángeles. Si ustedes quizás se enteraron, algunos esta semana salió publicado algo acerca del litigio que Grace Church, la iglesia del pastor John MacArthur, ha tenido con el condado de Los Ángeles. Ustedes recuerdan que el condado de Los Ángeles entró en litigio con esta iglesia porque ellos, como iglesia, no se sujetaron a las restricciones del COVID y abrieron su iglesia sin restricciones, y eso hizo que las autoridades allí de la ciudad o del condado le pongan una especie de denuncia al pastor John MacArthur y a la iglesia en general. Y hoy se sabía que Grace Church tiene muchas más posibilidades de ganar este litigio en lo que es lo legal. Y esta semana se le ha publicado, el día de hoy en la mañana, el pastor John MacArthur también confirmó que es muy probable que, creo que este próximo jueves, indicó él, vaya a definirse ya el caso, darse por terminado. Ellos tienen muchas más opciones de ganar y el condado de Los Ángeles se vería forzado a darle a la iglesia, si no me equivoco, eran $400,000 por daños y perjuicios por el juicio que ellos impusieron a la iglesia. MacArthur también aclaró hoy que este dinero no iba a ser usado para la iglesia, sino que ellos lo iban a destinar a algún otro fondo para otro propósito que ellos piensan puede ser mejor. Pero ahí incluso vemos la mano del Señor y la bendición protegiendo a la congregación que es fiel. Hay otras congregaciones que han sufrido pérdidas por algo muy similar, y no significa que el Señor no apruebe lo que ellos han hecho, pero es un caso particular el de Grace Church, y ver cómo el Señor ha protegido a esa congregación. Bueno, ¿me escuchan con un poco de eco? Yo me escucho con eco. ¿Está bien? Sí, ¿no? Está con eco. Stalin. Le pedimos a Stalin que arregle el eco de la iglesia. Bueno, noten el capítulo 12 de Lucas. Déjenme leerles el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Creo que en el boletín está mal, dice... No recuerdo de qué versículo, pero es desde el versículo 49 al 53. 49 al 53. Dice versículo 49, Jesús sigue hablando con sus discípulos, y él dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Este es un texto que nos presenta a un Jesús que muchos quisieran ignorar. Y no ha sido difícil darse cuenta por los libros que han sido publicados, los sermones que han sido predicados en la iglesia, que hay facetas o manifestaciones de la vida o de la persona de Jesús que muchos, incluso cristianos, también quisieran ignorar acerca de él. Pero aquí Jesús es presentado, Lucas nos presenta a un Jesús que no podemos ignorar, y ese Jesús que vino a traer una guerra, y una guerra no luchada con armas. Esa guerra va a venir, sí, pero al final de los tiempos. Por ahora, Él vino, dice que iba a comenzar una guerra, pero una guerra de ideas, que divide la humanidad en dos. Es una guerra de lealtades, dice Jesús. Una guerra de lealtades, y lealtades que son tan vinculantes para la vida humana, para el corazón humano, que es como una espada que corta los lazos más estrechos que existen en la sociedad. Como dicen los versículos 52 y 53 que leemos, la división entre familiares, el núcleo más unido que existe en nuestra sociedad. Y en esencia Jesús está diciendo: yo no vine
a unir a las personas, sino a dividirlas. Este es su mensaje. Vine a dividir familias, es lo que Jesús está diciendo. Este es el tema que sería más cómodo evitar hablar acerca de esto. Pienso que debemos ser honestos en reconocer que si no fuera por la revelación bíblica, tendríamos la tendencia a pensar que Jesús en efecto vino a unir a las personas, no a dividirlas. Pero Él dice aquí que vino a dividir, no a unir. Alguno puede pensar, bueno, ¿qué hay sobre el famoso pasaje, el discurso de Jesús en Juan 17, donde Él habla de la unidad? La unidad en Juan 17, bueno, ese discurso trata de la unión de los discípulos de Jesús, la unión de los creyentes, pero este de Lucas trata acerca de la división entre los familiares. Son dos cosas diferentes. Los cristianos deben estar unidos y manifestar la vida de Jesús en esa unión. Eso es Juan 17, pero Lucas 12, Jesús dice los creyentes estarán divididos con los no creyentes, incluso dentro de sus propias familias. ¿Por qué? Porque la lealtad a Cristo es tal que no solo deja esta división como una opción, sino como una demanda. Él claramente está diciendo, no hay opción para esto, porque Él dice, vine a traer división. En el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, vine a dar división, sino disensión. Es lo opuesto. Él vino a esto, es su declaración de sumisión. Es la misión de Él, en parte. Su misión fue venir a traer división. ¿Qué podemos hacer nosotros antes? No podemos alegar o intentar una especie de unidad superficial si Él mismo está diciendo que Él vino a traer división. Diferente a como muchos piensan, Jesús no vino como un activista convencido de que su gran misión era unir a las familias. Parece contradictorio, pero Jesús no vino a unir familias. Jesús vino a separar familias. No me miren a mí como el culpable. Jesús está diciendo esto en el texto que ustedes han acabado de leer. No vino a Él como un diplomático político para estrechar lazos de hermandad en toda la humanidad. Pero esta es la noción, sin embargo, que subyace de las personas acerca de Jesús, que Él de alguna manera se interesaba más por la amistad que por la verdad. Que a Jesús más le interesaba la tolerancia que el juicio. Que Jesús de alguna manera adoraba al ídolo de la fraternidad humana, sacrificando al Dios de la verdad. Esa es la idea del Jesús ecuménico, como la Iglesia Católica Romana nos presenta Jesús con esa representación lastimera, ¿no? De Jesús que ustedes ven, al Jesús crucificado, el Jesús irlandés, mirándote con la cabeza inclinada, que nunca se atrevería a decirte nada que pueda hacerte sentir mal, nunca se atrevería a decirte la verdad con tal de llevarse bien contigo. Esa es la imagen de Jesús que muchos tienen. Y saben, no es difícil seguir a un Jesús así. No es difícil adorar a un Jesús así. Es fácil. Hace el discipulado muy sencillo. Solo tienes que llevarte bien con todo el mundo. Si Jesús hizo eso y para eso vino, bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros como sus discípulos. Tratarnos de llevar bien con todo el mundo y nunca decir nada que pueda ofender a nadie. Nunca decir nada que pueda ofender a la familia, porque la familia es más importante que la verdad. ¿Es así? Bueno, Jesús no es lo que enseña en este pasaje. Enseña todo lo opuesto, ¿notan? La verdad está por encima de los lazos familiares. La verdad. Y cuando nosotros leemos este pasaje que acabamos de leer, del versículo 49 al 53, tenemos que pensar y tenemos que entender que tiene alguna relación con lo que él acaba de decir. Recuerden que Jesús viene hablando acerca de parábolas y
hablando acerca del juicio, de su segunda venida y demandando a sus discípulos que deben esperarle y que deben servirle, y al mismo tiempo haciendo un llamado incluso a los inconversos y llamarles a que se preparen, hablándoles de la salvación, de que vengan a fe, porque Él viene pronto, y si no están preparados, Él vendrá a juzgar, y su juicio no será poco severo, sino muy severo. Con las imágenes que hemos estudiado, el pasaje anterior, vendrá a cortar a este esclavo. ¿Y quiénes son los que más sufrirán en ese castigo, en esa condenación eterna? Son los que más conocimiento han recibido acerca del Salvador, los que más conocimiento han recibido acerca de Dios, los que más han escuchado el Evangelio, han estado expuestos a la luz de la verdad. Si deciden rechazarla, ellos serán los que más sufrirán cuando Jesús venga como ladrón en la noche y los sorprenda a todos en una vida mundana. Y Jesús termina de enseñar estas verdades importantes, y entonces comienza el versículo 49, y de pronto hay un cambio aquí de tema de Jesús, pero de alguna manera sigue conectado a lo que acaba de decir, pero es otro párrafo, es otra sección. Y Jesús comienza el versículo 49 y el versículo 40 de una manera muy similar, y es como que Él está pensando acerca del juicio final, acerca de su segunda venida, y su mente, de alguna manera en espíritu, Él se traslada mentalmente a ese día final y todo lo que esto implica. Y Él dice en el versículo 49, es como si fuera una respuesta emocional de Jesús. Vemos aquí un Jesús emocional en los versículos 49 y 50, dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Notan el deseo, el anhelo. ¿Y qué quiero? ¿Y qué deseo? Dice, si ya se ha encendido. Y el versículo 50 es en estructura muy similar al versículo 49. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y lo que provoca a Jesús decir estas palabras es la abismal diferencia que Él mismo ha señalado en el pasaje anterior entre el esclavo fiel y el esclavo infiel. Él ha enseñado, hay una abismal diferencia, inmensa y horrible diferencia entre ambos, que esperan el uno a su Señor y el otro no. Y lo que hace Jesús en este pasaje es llevarnos a la base de esa diferencia, la raíz de esa diferencia. ¿Cuál es la raíz de esta diferencia entre el esclavo fiel y el esclavo infiel? Y Él nos va a decir aquí, es el Evangelio, es la verdad, y es la razón por la que Él vino aquí en la tierra. En un sentido, Él en este pasaje recuerda a sus discípulos para qué vino a la tierra. Ellos ya necesitaban oír esto de su Señor, y es lo que tenemos aquí. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 49, les voy a dar la estructura de este pasaje corto, del 49 al 53. En primer lugar tenemos en el versículo 49 el anhelo por su juicio, en el versículo 50 la angustia por su muerte, y en los versículos 51 al 53 la franqueza por sus discípulos. Jesús fue franco con ellos, nunca les invitó, nunca les dio una expectativa que no era verdadera. Él les dijo a sus discípulos exactamente lo que tenían que esperar y exactamente cuál iba a ser el costo de seguirle a Él. Y eso es lo que Él hace en los versículos 51 al 53. Pero en primer lugar, en el versículo 49 encontramos el anhelo por su juicio. Aquí encontramos a un Jesús deseando fuego que caiga sobre la tierra. Pero tenemos que explicar esto. ¿Qué significa este fuego? Él dice, fuego vine a echar en la tierra. Esta palabra fuego recibe un énfasis especial porque en la gramática no es normal, pero Jesús la pone al principio de la oración porque quiere darle un énfasis especial a la palabra fuego. Jesús quiere dejar una clara impresión de juicio en la mente de los discípulos, que continúa con el tema del pasaje anterior, y casi una clara impresión de esto ellos seguramente la percibieron. Ellos pensarían del juicio como nosotros pensamos acerca del juicio, siempre relacionado al fuego. No es una imagen placentera, no evoca escenas que nos hagan dar tranquilidad. La idea de fuego siempre es lo contrario. En todo el Antiguo Testamento es una imagen de destrucción y de juicio de Dios. Incluso el mismo Evangelio de Lucas, fuego se utiliza para hablar del juicio de Dios.
Incluso las palabras del precursor de Jesús, que fue Juan el Bautista, son claras al respecto. Juan profetizó acerca del Mesías y él dijo en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 16, respondió Juan el Bautista diciendo: todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aclara en el versículo 17, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es lo que vendría a ser el Mesías. A dar su espíritu, pero también a juzgar y a condenar con su fuego. Pero la metáfora de fuego es más rica que solamente hablar acerca de juicio y destrucción. Y pienso que Jesús probablemente tenía más en mente aquí también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el fuego vemos que siempre separa lo santo de lo profano. Siempre separa lo santo de lo profano, al justo del injusto, al bueno del malo. Esto es lo que hace inevitablemente el juicio, va de la mano con la idea del juicio. El fuego separa. ¿Recuerdan cuando el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra? Este fuego que por un lado destruyó con su juicio a los habitantes de Sodoma y Gomorra, por otro lado separó a Lot de estos pecadores. El fuego marcó una separación entre lo santo y lo profano. Encontramos en el libro de Levítico varias ilustraciones acerca de esto, el fuego separando lo bueno de lo malo. Entonces, el fuego no solo destruye, sino que purifica y separa lo santo de lo profano. Y también tenemos que añadir que el juicio viene por la boca de Dios, es decir, la palabra de Dios ha sido llamado como el fuego de Dios. En Jeremías 5:14 dice el profeta o Dios hablando: he puesto en tu boca mis palabras que son como fuego, que cuando tú hables van a quemar como leña a mis enemigos. Y en Jeremías 23:29 también la palabra de Dios es como fuego que consume, también es como martillo. Y es la idea entonces, todas estas imágenes que evocan el fuego, juicio destructivo, el fuego purificador también que separa lo bueno de lo malo, y la idea de que el fuego, que es el juicio, viene de la palabra de Dios. Esto es lo que trae juicio. Ahora, ¿qué quiere decir esto del fuego entonces en el ministerio de Jesús? En otras palabras, ¿cómo Él lo está utilizando? En este pasaje, Él dice: fuego vine a echar en la tierra. Esto no es cualquier fuego divino. Este es el fuego de Jesús, es el fuego de Cristo en su primera venida. Y nosotros tenemos pasajes que nos hablan acerca de alguna especie de juicio o fuego relacionado a Jesús en su primera venida y en su segunda venida también. Ustedes recuerdan las palabras de Simeón cuando estaba en los días del nacimiento de Jesús siendo un bebé. Más adelante, pero en el capítulo 1 dice, el versículo 52, estas son las palabras de María primero, 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ustedes encuentran este contraste, haciendo bien a los humildes y haciendo mal a los malos. Todo lo haría. Estas son las palabras de María en referencia al Mesías, a su propio Hijo. En el capítulo 12, versículo 34, dice de Lucas: y bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Caída de unos y levantamiento de otros. Esto es lo que iba a provocar el Mesías con su venida. Y podemos leer otros pasajes en Malaquías 3:2-3, Malaquías 4:1, Isaías 11:4, la idea de que el Mesías vendría como fuego refinador y purificaría con el fuego a los que son suyos y con el mismo fuego a destruir a los que no son suyos y no le esperaban. Y seguimos haciéndonos la pregunta, ¿qué significa el fuego del que Jesús habla aquí en el versículo 49? Pero déjenme introducirles a un problema. Porque este pasaje nos introduce a un problema que no es fácil de solucionar.
Hay dos maneras de entender este versículo 49 y yo les voy a dar esas dos maneras de entender el versículo 49. El versículo 49, traducido como Reina Valera lo traduce, es una manera de entenderlo. Dice claramente, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Y la idea con esta palabra es que entendemos que el fuego del que habla Jesús, sea, a lo que hace referencia con fuego, es un fuego que ya estaba encendido en el momento en el que Él está hablando. Y eso hace para nosotros un poco difícil interpretar si es un fuego que ya estaba encendido. Hace difícil para nosotros entonces interpretar que Él esté haciendo referencia al juicio final. Porque el juicio final sabemos que todavía no ha venido y no vino con la primera venida de Jesús, es algo que estamos esperando todavía. Por lo tanto, si Jesús dice que este fuego ya está encendido y que Él vino en su primera venida para traer este fuego entonces no puede significar, por lo menos no directamente, juicio final. No juicio final, sino otra cosa más. La otra manera de interpretar este versículo 49 es, si lo leo de la siguiente manera, ustedes escuchen, Él dice, fuego vine a echar en la tierra, y cómo deseo que ya estuviese encendido. No es una pregunta, es una exclamación. Y cómo deseo que ya estuviese encendido. Esta segunda forma de traducir, la Biblia de las Américas y muchas otras versiones en inglés también lo traducen de esa manera, comunica la idea de que el fuego todavía no ha sido encendido, lo que nos haría pensar más que Él está haciendo referencia al juicio final. Él vino a echar este fuego, pero todavía no ha sido encendido, pero Él anhela y Él desea internamente que este fuego ya estuviese haciendo su obra en la tierra. Déjenme elaborar la primera opción, la primera postura. Así como el Reina Valera lo traduce, solo les advierto, no es la preferida por los comentaristas, no es la más preferida es la segunda que les acabo de mencionar, pero la primera nos haría y nos obligaría a pensar acerca del fuego como algo diferente, o por lo menos no directamente relacionado al juicio final. Jesús está diciendo, ¿qué quiero si este fuego ya se ha encendido? En otras palabras, no deseo más, porque el fuego ya ha sido encendido. Eso es lo que yo deseaba. Y eso implica la idea entonces de que el fuego del que Él está hablando aquí es más o algo diferente al juicio venidero. Y sabemos que el juicio final no ha llegado, sabemos que ese juicio no ha llegado, pero es la idea de que el Evangelio y el mensaje que Él vino a comunicar causa discordia y causa división. Y esto me parece que tiene sentido con el contexto. En el versículo 51 Jesús está hablando de la división. Y fuego no solamente tiene que significar juicio final, fuego puede ser una metáfora también, aparte de juicio final, para los problemas, para las discordias, para las peleas, para las divisiones. Incluso Santiago utilizó esta misma imagen de fuego y la atribuyó él metafóricamente a la lengua. ¿Se acuerdan? Él dice, la lengua es como un fuego. ¿Por qué dijo esto en ese contexto? Bueno, porque la lengua puede provocar discordias en la comunidad y en la iglesia, peleas y divisiones. Justamente este era su punto. Y probablemente Jesús está utilizando la palabra fuego en una manera similar a como Santiago la utiliza en su epístola. Y es la idea entonces de que el Evangelio, como un predicador antiguo dijo, este es el Evangelio de fuego que Jesús vino a traer. La idea de que el Evangelio causa discordia y división. Y nosotros podemos pensar en esto, es una idea muy interesante. Si el Evangelio no causa división y discordia, entonces no es el verdadero Evangelio. Si el Evangelio fuera una mera influencia ética o moral sobre las personas sin mayor valor, si fuese el Evangelio un mero aliviador de faltas y de las pasiones humanas, si el Evangelio fuera un mero paliativo, liviano,
como un bálsamo liviano para curar heridas y sufrimientos, entonces no habría causado tanto estupor, tanto rechazo, fricción y problemas en los cristianos de 2000 años de historia que tenemos. No habría provocado tanto rechazo. No habría evidencia ni discordia en el Evangelio, en la iglesia. Para el Evangelio verdadero de Jesús, el Evangelio verdadero de Jesús siempre provocó este tipo de reacción. Y este es el Evangelio que llamamos Evangelio de fuego. Un autor dice, este Evangelio encendido y chispeante, pervasivo y transformador de todo el cuerpo y sustancia del ser al que es efectivamente aplicado, que trae consigo esta influencia irritante, provocadora, exasperante de cada persona que lo repudia. Esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio ablanda el corazón de una persona o endurece el corazón de una persona. Nunca es neutral y esto es lo que provoca el fuego. Ahora tú puedes decir, bueno, yo como cristiano, sin embargo, soy un cristiano y nunca he visto este efecto del Evangelio en mi propia experiencia. No he visto esta inflamación alrededor mío porque aunque soy cristiano, aunque he comunicado este mensaje, no he visto esto alrededor mío. Y esto se debe probablemente a que no estás usando el arma que tienes en tu mano, que es el Evangelio, o por lo menos no lo has usado de manera apropiada. Si lo usas de manera fiel y apropiada, verás lo que este Evangelio va a provocar alrededor de ti. El Evangelio fiel o salva o irrita a las personas, o santifica o recrudece, o ablanda o endurece, pero nunca es neutral. Hay los que quieren hacernos creer hoy que el Evangelio no es más que un consejo que engloba la vida entera de una persona, un modo de vivir diferente, un mensaje bonito, una ética altruista a las que tenemos que apegarnos para ser mejores que antes. Se trata de amar y hablar menos. Se trata de servir al prójimo y nunca confrontar. Ese es un evangelio filantrópico. Se trata de hacer filantropía, del amor a la humanidad. Y si este fuera el evangelio que penetró este mundo y que vino a traer Jesús con su primera venida, el que los apóstoles predicaron, si ese fuera, entonces ¿por qué ha habido tantos mártires en los cientos de años de historia de la iglesia? ¿Por qué tanta hostilidad y odio hacia los cristianos? Si ese fuese el Evangelio, la gente no tendría problemas para hacerle un lugar en su corazón a un tipo de mensaje como este. Ellos no tendrían problema en recibirlo y en añadirlo a otros muchos mensajes que han recibido, una filosofía más. No habría provocado tal hostilidad, y la razón es que el Evangelio lleva en sí la característica del fuego. El Evangelio provoca fuego en nuestras relaciones. Cuando tú vas a confrontar a una persona en amor y con gracia, pero le vas a confrontar con el Evangelio, si esta persona no acepta este mensaje, es probable que pueda volverse irritable y va a volverse hostil a ti por predicarle este mensaje. Además, observen en el texto, este no es un resultado indeseado de Jesús. No es que Jesús dice, ups, no sabía que mi mensaje iba a provocar tal respuesta. Vaya. Jesús dice en el versículo 49, fuego vine, erjomai, vine. Es decir, para esto vine. Vine a echar este fuego en la tierra. Este es uno de los propósitos de mi venida, y con eso Jesús representa o refleja el propósito de su misma encarnación. Él indica que está declarando cuál es su misión. No es el único lugar en el que Él lo ha hecho. Jesús ha dicho por qué ha venido a esta tierra y lo ha dejado claro, y es un mensaje que nosotros entendemos muy bien. En Lucas 5:32 Él ha dicho, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
No ha venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Por eso vino Jesús. En Lucas 19, versículo 10, Jesús otra vez declara por qué vino. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la conversación de Jesús con Nicodemo, dice el capítulo 3 de Juan, el versículo 2, Nicodemo reconoce esto. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Has venido de Dios como maestro. En el capítulo 5, versículo 43, otra vez se reconoce por qué vino Jesús. Dice 5:43 de Juan: yo he venido, dice Jesús, en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. En el capítulo 2, el versículo 27 del Evangelio de Juan, de nuevo Jesús declara por qué había venido. 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, hablando de su cruz. Dice más: para esto he llegado a esta hora. Él vino para ir a la cruz. En el versículo 47, ahí mismo dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no vino a traer el juicio divino todavía en su primera venida, es lo que está diciendo aquí. En ese sentido no vino a juzgar. El capítulo 18 de Juan, de nuevo encontramos en el versículo 37, Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él nació para ser rey y para testificar de la verdad de Dios. Y por último, pero no menos importante, si regresan a Juan en el capítulo 9, observen lo que dice Jesús aquí, en el versículo 39, 9-39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí en cambio dice que Él ha venido para juicio, pero no para incendiar a todos inmediatamente, sino que ha venido para juzgar. En este sentido, los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto es el arma de doble filo del Evangelio que trajo Jesús, y es algo similar a lo que Él está diciendo en Lucas 12. Fuego viene a echar en la tierra. Este fuego va a calentar a algunos, de tal manera va a ablandar y los va a calentar en sus corazones y en sus almas, que van a venir a los pies de Cristo y a la salvación. Pero a otros este fuego va a provocar que sean irritables y hostiles al mensaje del Evangelio. Esto es lo que va a ocurrir. Y dice entonces en el versículo 49, por eso exclama, y podemos entender de mejor manera que Él exclame de esta manera: ¿y qué quiero? Dice, ¿y qué quiero? Lucas 12:49, si ya se ha encendido. En otras palabras, Jesús ya podía ver este fuego diseminándose alrededor, ya podía ver la hostilidad, ya podía ver las familias comenzando a recibir el ostracismo de los líderes religiosos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el hijo que había nacido ciego y fue sanado? El mismo Lázaro y otras personas y los mismos discípulos ya estaban comenzando a recibir la hostilidad de su sociedad, de los mismos judíos, de su propia familia. El fuego ya estaba encendido. El fuego ya lo había visto Jesús. Y esto es lo que Él había venido a hacer. Él vino a traer este fuego. Y eso nos introduce al versículo 40. En el versículo 40 tenemos primero el anhelo por su juicio y aquí la angustia por su muerte. La angustia por su muerte. Dice el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús hace referencia aquí al bautismo. Este no es el bautismo cristiano. Este no es el bautismo de Juan el Bautista. Este no es el rito que nosotros practicamos aquí en la iglesia cuando alguien se une a la iglesia después de ser salvo. No es el rito judío tampoco. Pero es interesante notar, sin embargo, de dónde viene la palabra bautismo. En su raíz viene el verbo bapto, que significaba sumergirse completamente. Y la idea es, incluso se ha encontrado en Palestina, estas especies de estanque para purificación ritual que se llaman mikvaot.
Mikvaot. Por toda Palestina han encontrado estos estanques que tenían la suficiente profundidad que incluso para subir por ellos tenían que utilizar escaleras, y de allí cada uno individualmente se sumergía completamente en el agua. Y eso es lo que significa literalmente la palabra bautismo. Es sumergirse en el agua completamente, completa y enteramente sumergido en algo. Y en el Nuevo Testamento, entonces, algunos autores utilizan la palabra bautizo o bautismo de manera metafórica. Pablo hace esto varias veces en el Nuevo Testamento y Jesús lo hace aquí también. Jesús no está hablando del bautismo literalmente como nosotros lo conocemos, pero está usando esta palabra porque Él está comunicando un anhelo ferviente, interno, que solo Él podía entender. Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y en otras palabras, aquí Él está haciendo referencia a su muerte en la cruz. A su muerte en la cruz como un bautismo. Pero ¿por qué Jesús asemeja su muerte con un bautismo? Bueno, en el sentido de que sería sumergido en el mar de la ira del Padre. Totalmente sumergido en el mar de la ira del Padre. Esta palabra indica esta misma idea de una experiencia trascendental. Una experiencia que trae un cambio permanente en la vida de una persona. Y es una experiencia transformadora en el máximo sentido de la palabra, en el máximo alcance y en la mayor profundidad. Él atravesaría, le está diciendo, por una experiencia estrambótica. Y es interesante que él diga aquí que él mismo no se bautizaría, sino que aparece en pasivo el verbo de un bautismo, tengo que ser bautizado. Es decir, él reconoce que alguien le bautizaría a él. Él no se bautizaría a sí mismo. Y la idea es aquí de la ira de Dios cayendo sobre Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba siendo sumergido en la ira del Padre. Es lo que está reconociendo en este momento. La imagen del bautismo aparece en todo, con frecuencia en el Antiguo Testamento. Y es justamente esto, es estar abrumado por alguna catástrofe. Estar abrumado por alguna catástrofe. Y Jesús se refiere con frecuencia a su muerte en este mismo Evangelio. Nosotros vimos en el capítulo 9, en el versículo 22, Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Imaginan la vida de Jesús sabiendo cuando comenzó su ministerio a los 30 años, que después de 3 años iría a sumergirse a esta experiencia traumática para cualquier persona, sufrir la ira de Dios. Esto no es poca cosa y es la razón por la que con frecuencia vemos a Jesús urgido porque este tiempo llegue. Pero al mismo tiempo es una combinación de emociones, porque cuando el tiempo llegó, Él se estresó y se afligió en su espíritu y humanamente deseaba en su oración ahí en el huerto de Getsemaní al Padre que pase de Él esta copa, pero al final que se haga su voluntad. Y con frecuencia Jesús vivía con este día en su mente, el día de la cruz. En el versículo 44 dice de Lucas 9, haced que os penetren bien, dice a sus discípulos en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ellos todavía no entendían lo que Jesús decía. En el capítulo 13 de Lucas, dice en el versículo 32, 13-32, y les dijo de nuevo a sus discípulos, estos fueron a las personas, a los fariseos, id y decid a aquella zorra, he aquí, he hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, de nuevo en referencia a su muerte en la cruz. Y él mismo declara en el versículo 35, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cuando Jesús estaba ya casi a las puertas de Jerusalén, le animaron a huir porque Herodes quería matarle, pero Jesús dijo,
Eso es justamente lo que necesito que ocurra conmigo. Tengo que morir y por eso voy a Jerusalén. Jesús repitió esto en diferentes ocasiones. No significa lo que Jesús dice en el texto de Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y noten la frase que agrega a continuación, y cómo me angustio hasta que se cumpla. No significa que Jesús estaba estresado en ese momento, pero refleja un enfoque interno de Jesús que le pesaba cumplir con su misión. Era un peso interno que él llevaba. Era una pasión que se desbordaba en su ser, el hecho de llevar a cabo la tarea por la que él había venido. Él reconocía que este evangelio, él estaba compelido porque era necesario para él, totalmente necesario hacer esto. Él estaba gobernado por esto mismo. Esta es la palabra que él utiliza aquí, cómo me angustio. Una palabra difícil de traducir, muy difícil de entender, pero la idea es justamente esta. La palabra es sunejo. Sunejo literalmente significa mantener algo unido. Mantener algo unido. A veces también se traduce como cerrar algo. Y apenas Pablo utiliza este término, pero el que más lo utiliza de largo en Hechos y en el Evangelio es Lucas mismo. Lucas. Y es un poco difícil de entender, pero podemos entender que Jesús no estaba con miedo de la muerte, no es lo que está diciendo ni lo que comunica esta palabra. Y lo que podemos entender que Jesús está diciendo es lo siguiente. Él dice a sus discípulos, ¿cómo estoy? Totalmente gobernado por este pensamiento de mi muerte. Completamente mi pensamiento a derecha, a izquierda, arriba, abajo, donde sea que voy, donde sea que pienso, donde sea que miro, cada vez que veo a mi mente está esta imagen de mi sacrificio en la cruz del Calvario, de mi muerte recibiendo la ira del Padre. Y Reina Valera lo traduce como aflicción. Es como que estaba atrapado en este pensamiento, en un sentido. Y hay un pasaje interesante que lo acabamos de leer hace un momento en Juan 12, aunque no aparece la misma palabra, pero en Juan 12 Jesús expresa algo similar. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora más. Para esto he llegado a esta hora. Jesús reconoce, su alma estaba afligida como cuando él estaba en el huerto de Getsemaní. Lucas dice que derramó gotas de sangre. Él estaba apremiado por este pensamiento. Estaba urgido por este pensamiento. Un diccionario, Vidac, dice que puede ser traducido como causar apremio por fuerza de las circunstancias. Estaba apremiado por la circunstancia de su tarea, de su misión. Y notan la progresión aquí, es interesante, porque Jesús en el versículo 49 está pensando en el fuego. El fuego, como decía, es una referencia a la división que viene a traer el mensaje del Evangelio, pero eso inmediatamente le hace pensar en su propio sufrimiento, que iba a sufrir esta hostilidad de parte de los líderes religiosos, iba a ser entregado en Jerusalén, iba a ser crucificado, pero él va más allá y entiende por qué haría todo esto y lo pone como un bautismo, porque él sabe que iba a ser sumergido en la ira de Dios. Y solo para que tengan una idea de lo que Jesús está pensando aquí en el versículo 50 y por qué dice que se angustió y él se angustiaba hasta que se cumpla, es la idea mucho más que meramente sufrir en el visible Calvario que todos pudieron ver allí, cientos de personas cuando Jesús estaba siendo crucificado, mucho más que el dolor físico. Ustedes entienden esto. La agonía interna de Jesús se debía a que él iba a estar separado del Padre espiritualmente por toda una eternidad.
por toda una eternidad. Él estaba a punto de sufrir las llamas del infierno en su propia alma, literalmente hablando. No es un mito, ni una leyenda, ni una mera ilustración lo que estoy diciendo. Él iba a sufrir las llamas del infierno. Porque si yo no voy a ir al infierno, que era mi paga, alguien tenía que reemplazarme en el infierno para que yo no tenga que sufrir ese infierno. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús tenía que morir en la cruz y sufrir a manos del Padre, para sufrir mi infierno. Y el hecho de que yo voy a ir al cielo, de que tú vas a ir al cielo, significa que alguien ya sufrió el infierno por ti. Y ese fue Jesús. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 horas. Pero el infierno es eterno. Para Jesús era divino, no solo humano. Y pudo sufrir en 3 horas lo que para nosotros es una eternidad en el infierno. 3 horas fueron multiplicadas en una eternidad, porque Él es divino, no solo humano. Y la ira de Dios eterna fue derramada sobre el Hijo allí en la cruz. Él literalmente sufrió el infierno. Él es el único ser que está en el cielo y siempre estará en el cielo, que ha estado en el infierno también. Y solo Él entendía el tipo de sufrimiento, la agonía, la intensidad. La intensidad de la que Él mismo ha hablado en los pasajes anteriores, cuando habla de su segunda venida y los que van a sufrir eternamente, la intensidad y el grado mayor por haber recibido más luz. Esto es lo mismo que Él sufrió en la cruz, por los que Él iba a salvar. Y esa es la razón por la que Él exclama: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Imaginan saber que vas a sufrir un infierno como este, pero todavía no llega. Y sabes que va a llegar, pero todavía no llega. Y Jesús tiene en mente este evento tan importante. Él reconoce en estas palabras. Él dice: tengo. De un bautismo tengo. No había opción. Este verbo indica que no había alternativa. Él no vino con la opción de buscar una alternativa, aunque su encarnación fue razón para que la deseara cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Pero aquí vemos el peso con el que Jesús se dirige a su misión, la firmeza de su misión. Es increíble ver la firmeza de Jesús. La cruz estaba entre sus ojos, con la que estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Por eso Lucas nos introduce a este tipo de fijación de Jesús con su propia misión en Lucas 9:51. Y Él estableció su mirada hacia Jerusalén. Estableció su mirada, su rostro hacia Jerusalén. Eso es mucho más que algo meramente físico. Es que Jesús en espíritu y en alma se entregó enteramente a la misión por la que Él había venido a esta tierra. Él tenía que ser bautizado en la ira del Padre. Él sabía que tenía que ser bautizado y no había un plan B. Ese era el plan divino desde la eternidad, y para eso había esperado 33 años para ese evento. Y de ese bautismo dependían miles y millones de almas para ser rescatadas del fuego de la condenación. Todo se resumía en ese único evento de la cruz. Todo el plan futuro de Dios dependía de ese evento. Dependía de esa fijación y de esa firmeza de Jesús. Y Jesús termina estas palabras en el versículo 50 diciendo: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Esta palabra cumpla no es cualquier palabra, es la palabra teleos. Teleos. Es una palabra que hace referencia a un plan premeditado, un plan preordenado y planificado. Esta es la misma palabra que aparece en Juan 19:30, cuando Jesús estaba colgado en la cruz. ¿Cuál fue esta palabra? Tetelestai. Tetelestai. Que se traduce consumado es la misma palabra que tenemos aquí. Él dice: cómo me angustio hasta que teleos se cumpla. Y en la cruz Él dice: tetelestai, cumplido es, consumado es. Ha terminado el sacrificio, ha terminado la obra. Él vino con esto en mente. Él vino pensando en esto. Por lo que este verbo sugiere, Él sabía que este era
su destino, como frecuentemente se ha hecho referencia en la tradición reformada, cuando Jesús era un bebé y nació, la sombra de la cruz siempre lo estaba cubriendo. Y eso nos lleva finalmente, no vamos a cubrir esto, pero déjenme leer a los versículos 51 al 53. Y esto tiene que ver con la franqueza por sus discípulos. Jesús fue franco con ellos. Después de pensar en lo que provoca el Evangelio, la división, en el versículo 50, piensa en su propio bautismo, es el corazón de este Evangelio que provoca división en la gente. En el versículo 51 piensa en el efecto, en los resultados de esto en las personas, en sus discípulos. Y Él les dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Él mismo responde esto diciendo, no. Jesús no vino como un pacificador. Jesús no vino a traer paz, en el sentido de que podemos sentirnos contentos y confortables los unos con los otros. Él dijo no, sino disensión, división. Y a continuación explica qué tipo de división. No es una división entre judíos y gentiles, no es una división entre naciones. Esta es una división que va a partir del mismo corazón de las relaciones más estrechas de la humanidad. El versículo 52 dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ese último par no nos sorprende. Pero el resto sí. El resto sí. El hijo contra el padre contra el hijo contra la madre y la madre contra la hija. ¿Qué cosa en el mundo puede hacer en las familias latinoamericanas que tienen la inclinación de poner a la familia por encima de Dios? ¿Qué puede hacer que algo divida de tal manera a las familias latinoamericanas que un padre llegue a ver a su hijo como un enemigo y un hijo llegue a ver a su padre como un enemigo, sino solamente el Evangelio? Jesús no está diciendo que ahora tenemos que odiar a nuestros familiares que no son creyentes. Ustedes entienden eso. Este no es el mensaje, pero Él está hablando acerca de los efectos de un mensaje que viene como un fuego dividiendo a las personas. Y Él lo que está diciendo aquí es que tú debes ser tan leal a Cristo, que cuando estés con un familiar que no es creyente, debes predicarle en amor el mensaje del Evangelio. Y que no debes rehusar esta responsabilidad de confrontarle en amor con su pecado. Y que evites, en aras de la armonía familiar, no pronunciar nada acerca de la verdad del Evangelio. Es justamente eso lo que Jesús dice que no debemos hacer. Porque la armonía familiar no puede estar por encima del mensaje del Evangelio. Eso no es amor. Jesús da esto como un hecho. Lo da por hecho. Hay tantas ilustraciones de lo que Él dice en estos versículos del 52 al 53. Tantas ilustraciones probablemente de nuestra propia vida y en la historia de la iglesia de cómo ha ocurrido esto mismo. Pero ahora vamos a quedarnos solamente con las palabras de Jesús y vamos a quedarnos con las consecuencias de su mensaje. Él vino a echar fuego. Él vino a ser bautizado con su muerte. Y Él vino a traer división. Este es el único tipo de división santa. Es el único tipo de división que Dios aprueba. Y no solo aprueba, sino anhela. Anhela. Desde el primer siglo, la humanidad cambió. Cambió porque Jesús vino. Y Él dividió a la humanidad. Y si alguna vez tú eres objeto de división, no por rencor, no por odio, no por pecados,
no por cuestiones innecesarias. Si alguna vez tú eres el objeto de una división familiar por amor a la verdad, y en amor y en gracia decir la verdad y comunicar la verdad del Evangelio, debes sentirte que perteneces al grupo de los llamados por Cristo, mis discípulos, mis hermanos, porque esto es lo que Él hizo, dividió familias. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por dirigirnos, Señor, y por la guía de tu Espíritu, y por permitirnos, Señor, en medio de nuestras limitaciones, estudiar un pasaje como este que presenta a un Jesús que muchos quisieran ignorar, y reconocemos la inclinación natural del hombre, reconocemos nuestro propio corazón, que quisiera muchas veces guardarse lo que no debe guardarse para preservar una armonía, pero que al final solo es superficial. Y todos debemos hacernos la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Correr con el costo y el riesgo de una división familiar? ¿O correr con el riesgo de ser culpables, de no proveer el medio de salvación eterna para un alma? Y reconocemos, Señor, que la salvación de un alma es mucho más valiosa que la unión familiar. Y este es el riesgo que debemos correr por la salvación. Y si no tenemos esta urgencia, si no hemos tenido esta pasión que tenía Jesús, Señor, rogamos que la vuelvas a encender en nuestro corazón a medida que contemplamos la majestad de su segunda venida, de su pronto regreso. Y que arda en nuestros corazones por estas almas que no te conocen, incluso familiares, con los que corremos el peligro de dividirnos, de que ellos se resientan o que no vuelvan a hablarnos, pero si es por el mensaje del Evangelio, vale la pena, y es nuestra comisión, no es una opción para nosotros. Danos esta valentía y este valor, y tú nos utilices para seguir incendiando el mundo con el mensaje de tu Evangelio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar y despedirnos esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu dirección, por tu guía, Señor. Y ahora rogamos que nos despedimos, que nos bendigas en el tiempo de comunión, en nuestro regreso a casa y el inicio de semana. Guarda, Señor, nuestros corazones de todo mal, de todo pecado, y que tu palabra siga germinando y dando fruto en nuestras vidas. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.